Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Me da un poco de rubor de pronto escuchar así sobre mí tan bonito, ¿no? Y ahora a ver cómo está el nivel de todas las cosas que se han dicho. Bueno, quería pedir perdón porque yo no hablo catalán y bueno, he preparado una charla, como es un tema tan amplio, no quería tener tampoco la osadía de centrarme en este territorio que yo no conozco, entonces he hecho algo como un poco general tocando varios palos y bueno, desde ahí yo creo que todas podemos coger experiencias. Hablo bastante de mi experiencia porque he trabajado muchísimo en el espacio público, pero sobre todo ahora soy madre de una niña de 3 años y medio tiene ahora y me he dedicado mucho, o sea, me dedico como todas las madres a acompañarla cada día y a entender cómo es la ciudad con los niños, ¿no? Bueno, he estructurado la charla en capítulos, como si fuera una especie de, pues, una narrativa, ¿no? Y voy a empezar pues, por lo primero, que sería la ciudad, ¿no? O sea, cómo un poco la idea de la ciudad que nos ha llegado impuesta, que yo creo que muchas veces ni siquiera nos planteamos que la ciudad es un concepto que nos ha llegado y que ni siquiera pensamos en que podría ser otra cosa, ¿no? La ciudad del siglo XX, en realidad, yo creo que iba a ser un buen invento, ¿no? Porque estaba pensada como para reunirnos. A mí se me ocurre que podía ser perfectamente como la manera en la que juntarnos e incluso compartir conocimiento. Y de hecho sí que ocurre, pero son las menos, ¿no? Cada vez el espacio público nos echa hacia afuera y cada vez compartimos menos en el espacio público. De hecho, la ciudad bien pensada era incluso una propuesta bastante ecológica, pues por el hecho simplemente de liberar suelo y de juntarnos a compartir recursos, ¿no? Pero bueno, ese es como un planteamiento que luego hemos ido perdiendo y no ha sido tan así, ¿no? Bueno, iba a hablar un poco, pues por centrarnos en de dónde venimos y tal, iba a hablar un pelín de Le Corbusier, ¿no? Y bueno, corrían los años 1920, cuando este joven arquitecto prometedor pues está ahí está muy contento con todas estas máquinas y él habla de la máquina de habitar y también está pensando como en la ciudad elevada y propone este plan urbanístico para que le apoyen económicamente a varias marcas de coches hasta que se lo acepta Boixin, lo cual pues bueno, ya nos hace un poco pensar que igual cuando él diseñaba el modulor como base para el diseño, igual el modulor era casi más un modulor de un coche y no tanto humano. Igual humano para lo que él pensaba que eran las viviendas, pero en el urbanismo al que luego nos hemos visto sometidos, la escala es la del coche, o sea, eso es algo como innegable, ¿no? Es verdad que el plan Boixin no salió adelante, pero sí que de alguna manera ha materializado las líneas que luego ha seguido el urbanismo que hoy día vivimos en prácticamente todas las ciudades. Una cosa que tenía aquel plan, ¿no?, de Le Corbusier y que luego se ha replicado, ¿no?, es la estricta segregación de la ciudad en zonas, ¿no? Zonas comerciales, zonas de negocios, entretenimiento y residenciales. Es decir, un esquema de usos separados con una zona para dormir y otra para trabajar, una zona para estar en contacto con la naturaleza, otra para comprar y otra dedicada a los equipamientos. Y unas grandes avenidas para ir muy rápido de un lugar a otro en tu flamante utilitario pagado a plazos. Y a comerte el mundo, mami, yo tengo la gasolina. Bueno,
Los coches. Los coches. Los coches. Los coches. Capítulo 2. El tiempo. Quería hablar un poco del tiempo, porque yo me pregunto si serían las ciudades distintas si no hubiera que trabajar. Escuchaba hace poco en una entrevista a la escritora Samantha Schweblin decir que en Berlín le resulta más barato que en Buenos Aires comprar tiempo para escribir. Comprar el tiempo. Que trabajar sirva para comprar tiempo, como si no lo tuviéramos, como si no nos perteneciera. El trabajo dibujando las ciudades para no perder tiempo cuando vamos a su encuentro. El trabajo impidiendo que los que trabajan experimenten algo con sentido. El trabajo organizando el ocio de los que trabajan, el descanso de los que trabajan, las relaciones de los que trabajan, echando a un lado a los que no trabajan. Prohibido jugar, prohibido descansar, prohibido no ser de utilidad. Fuck the clock. Bueno, el día empieza, cada día nos tenemos que preparar para ir al trabajo día tras día tras día, porque hay un sentido definido. No podemos llegar tarde a ser una pieza más de este mundo que hemos inventado. No te salgas de la línea, consume ordenadamente, descansa 15 días en agosto y muérete también de forma ordenada. Y hay algunos momentos en los que de pronto te das cuenta y dices, pero bueno, ¿qué invento es este, no? ¿Tiene algún sentido esto? Bien, por no deprimirnos, nada más empezar, se me ocurre que contra el tiempo está el juego libre. Esto lo he descubierto siendo madre, ¿no? ¿Qué es el juego libre? Dice Wikipedia. Juego libre, este es después. El juego libre es el juego no dirigido, el que no tiene normas ni una finalidad concreta. Los adultos debemos quedarnos al margen, en segundo plano. Solo podemos acompañar a los niños mientras nos mordemos las ganas de enseñar, de decir lo que está bien y lo que no está bien. El juego libre es la imaginación sin esquinas. En el juego libre comienza la revolución. Normalmente el juego libre, cuando se hace en espacios de juego, se estructura en estaciones de juego. Son como pequeños rinconcitos con diferentes estímulos, son elementos, no ponen juguetes definidos, son cosas mucho más abstractas de texturas, colores, formas, se colocan, ya os digo, bueno, como se ve aquí, en diferentes rinconcitos y eso hace que el niño y la niña vaya experimentando, ¿no? Vaya yendo de un lado para otro y no se enfrente como a un lugar inmenso, sino que vaya simplemente colocándose y experimentando. Esta es una instalación que hice en Media Lab Prado junto con Sara San Gregorio, que es otra arquitecta que se ha especializado en juego y en diseño de juguetes y espacios de juego. Os voy a poner un pequeño videíto para que entendáis esto que os estoy contando. A ver. Abrir. No sé si se oye. No se oye. Ahora. Bueno, sí, veis, eso son como varias estaciones en las que van jugando, todo es muy simple. Esta instalación estaba basada como en la Navidad, entonces había cajas, ¿no? Como imitando a los regalos de Navidad, o sea que muchas veces juegan más con las cajas y con el papel, ¿no? Esto era una gran mesa que evocaba como la gran cena de Navidad y cómo va cambiando a lo largo de la noche.
El hecho de que haya varios rincones de experiencias es bastante importante. Luego hablaremos esto cómo se podría trasladar al espacio público, pero es importante precisamente porque no llegan niños que agarran el espacio entero, sino que se genera una democracia en el uso del espacio. Y pueden disfrutar todos mucho más, ¿no? Los padres nos tenemos que sentar, o los acompañantes, y no decirles cómo se juega. Les podemos ayudar, pero no podemos decir cómo se juega, ¿no? Bien. Vale. Observar para hacer juego libre en la ciudad. Aquí sí. Dice Wikipedia: en la actual sociedad no resulta fácil que un niño pueda jugar libremente. Para que se dé un juego libre, el niño ha de disponer de espacio, materiales y tiempo. En su mayoría, las ciudades no disponen de mucho espacio donde correr y esconderse, y a su vez no está contemplado por la sociedad actual como algo valioso y a menudo es considerado por padres y educadores como una pérdida de tiempo. La ciudad sería distinta si el juego libre fuera un animal sagrado y todos nos centráramos en protegerlo y cuidarlo. Disculpe, señor, aquí no pueden entrar agendas ni alarmas. ¿No lo ve? Es la hora de hacer la croqueta. El animal sagrado tirado sobre el asfalto dejaría rodar su cuerpo abriéndose camino entre la catarata de coches. No, señor, relájese. Aquí no sabemos nada de reuniones ni de deadlines. Aquí se está inventando el mundo. Bien. Cuando seguimos a los niños y vemos qué cosas les llaman la atención de la ciudad, vamos recabando información y vamos entendiendo qué partes del urbanismo son imprescindibles para hacer ciudad. Una de las cosas, desde luego, imprescindibles es el agua. Las fuentes tanto de beber como las fuentes visuales, si se pueden intervenir, si puedes jugar con ellas. El agua, además, genera charcos en los que saltar y eso genera una experiencia total, ¿no? Jugar con agujeros. Esta es mi hija Matilda, esta es una alcantarilla que está al lado de, bueno, una pieza de registro, ¿no? Al lado de la guardería, y a mí me tenía horas materialmente, o sea, en la alcantarilla esta. A mí me resultaba al principio absolutamente desesperante, pero bueno, luego dices, bueno, qué prisa tenemos, si yo tengo que pasar la tarde, ¿qué más me da estar aquí? Los agujeros les fascina encontrar lugares por los que meter, o sea, esta cosa de encajar un elemento en el otro. Dibujar en el suelo, o sea, que el poder intervenir el suelo también es algo que se repite, que les encanta, ¿no? Que nos encanta en realidad. La posibilidad de esconderse, incluso poder desorientarse para volver a orientarse, es algo fundamental en el diseño de un espacio rico, con experiencias ricas para los niños. ¿Los niños con qué juegan? Pues juegan con lo que se encuentran, juegan con las hojas, juegan con los palos, juegan con las piedras. Muchas veces en el parque yo le digo a otras madres, ¿tu hijo de qué es? ¿De palos o de piedras? La mía es de piedras. Juegan con las sombras y bueno, aparte de que la sombra es fundamental para no achicharrarse, pero incluso esta cosa de poder jugar con tu propia sombra, ¿no? Las texturas. Las texturas también es algo importantísimo, que el suelo no sea solamente duro, que pueda tener otro tipo de estímulos, como estábamos diciendo en el juego libre, ¿no? Y la topografía. La topografía es otra de las piezas fundamentales.
Aquí he puesto esto, pero la topografía es todo, que haya rampas, que haya escaleras, bancos en los que subirse, montículos. Eso, si lo veis, los niños están constantemente trepando, subiendo. Este es un dibujo de Tonucci que me encanta, que dice: señor arquitecto, en lugar de toboganes y tío vivos, lo que nosotros queremos es arena, agua, setos y piedras. A ver, aquí vendrá el vídeo 2. Bien. Este es un vídeo que grabamos en Barcelona. De esta cosa de la mirada de los niños, ¿no? En qué se fijan, de dónde sacan juegos. Es una maravilla que haya niños, porque de pronto las adultas también podemos jugar, ¿no? Y escondernos también. Bien. A ver. Bueno. Los niños juegan con cualquier cosa, sí, pero démosle lo mejor, no cualquier cosa. Bueno, esta es una cosa que nos repetimos constantemente, ¿no? Que los niños juegan con cualquier cosa. Parece que eso ya nos conforma. Y eso hace que una y otra vez dejemos a los niños en las costuras. Nunca les dejamos la mejor parte. Siempre, bueno, como ellos pueden jugar con hojas, palos o tal, pues ya se apañarán, ¿no? Esta es una instalación que hice de nuevo con Sara San Gregorio en el Paseo del Prado. Los domingos cierran el Paseo del Prado a los coches. A mí me encanta hacer instalaciones en el asfalto, porque me parece que de pronto se genera otra memoria ahí, ¿no? Que de pronto ahí ocurre, o sea, los niños de pronto o las personas con las que intervengo tienen otro recuerdo de lo que podría ser un lugar en el asfalto. Esta arquitecta, como os digo, diseña juguetes y hicimos una especie de espacio de juego ahí en el Paseo del Prado. Tengo aquí otro videíto muy corto. Para que veáis un poco, ¿no? Repetimos esta cosa como de hacer áreas de juego con diferentes estímulos, ¿no? Los niños se organizan, ellos, sin decirles nada, saben jugar, no tenemos que decirles nada. El lienzo en blanco. Esto es una cosa como que una se pregunta mucho, ¿no? Como, ¿qué pasaría si borrásemos todo, ¿no? Y de pronto tuviéramos un lienzo en blanco. ¿Qué pasaría si no hubiera coches? ¿Qué pasaría si lo pudiéramos imaginarnos todo? Pues una vez pasó esto, no hace poco, ocurrió que nos dieron el lienzo en blanco. Vino Filomena y nos regaló de pronto una ciudad en la que se podía inventar todo. Y lo que más se hizo fue jugar, ¿no? Aquí recopilé unos pantallazos que compartía Izaskun Chinchilla, que es otra arquitecta que escribió un libro que recomiendo un montón, que se llama La ciudad de los cuidados, ¿no? Y entonces, bueno, contaba en el stories de Instagram como la experiencia, ¿no? En plan, pues las ventas, o sea, claro, ver las ventas así, que no hay ni un coche, o ver la M30 como un gran bulevar, o de pronto esta bajada de escaleras que se convierta como en un gran lugar para el que bajar con trineo. No hay coches,
todos los ciudadanos juegan en las calles, ¿no? Y un comentario de alguien que le decía, esto es espacio resiliente sin duda, apropiarse del espacio público, volverlo integrador, divertido y equitativo. Viva el juego como herramienta de apropiación espacial. Bien. Bueno, voy a contar un par de propuestas desde la ciudadanía. Una es derecho a jugar. Derecho a jugar surgió en Decide Madrid, con una propuesta que no llegó a término, pero que sí que tuvo muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Nos reunimos muchísima gente en pensar cómo hacer un Madrid más amigable con la infancia. Y como fue algo muy pensado, me ha parecido que estaba guay traerlo. Mira, aquí viene un videíto que venía en la propuesta. Quiere jugar, pero está muy sucio. Víctor quiere jugar, pero los columpios son para pequeños o muy aburridos. Está un poco bajo, ¿no? Quiere jugar fuera, pero el tiempo no acompaña. Pablo quiere ir a la escuela con sus amigos, pero el camino no es seguro. Ana y Juan quieren llevar a su hija al teatro infantil, pero tienen que desplazarse al centro. En su barrio no hay oferta. Las familias de Eva, Víctor, Marta, Pablo se reúnen junto a otras 60 personas, familias, profesionales de la educación y personal experto para buscar una solución. Y esta es su propuesta. Más limpieza y mejor mantenimiento. Zonas de juego libre, creativas y accesibles. Espacios de juego, aunque el tiempo no acompañe. Caminos escolares seguros. Cultura y juegos tan cerca como bajar a la calle. Si conseguimos los suficientes apoyos y votos, bueno, el Ayuntamiento de como... Madrid estará obligado a cumplirlo. Por eso... Creo que llegamos como a la mitad, a los 14.000. Así que no salió adelante. Bueno, os pongo aquí como algunas de las premisas, ¿no?, de la propuesta. Garantizar que los parques infantiles estén bien mantenidos, limpios, diseñar los nuevos parques y renovar los actuales usando materiales de la naturaleza, juego libre, recuperar las plazas como espacios de encuentro intergeneracional de juego y como zonas recreativas dentro de la ciudad, recuperar las calles como espacios de juego, crear caminos escolares seguros para todos los colegios, renovar de forma progresiva los patios escolares, espacios creativos. Bueno, a mí de aquí me interesa muchísimo la parte de las plazas, las calles y los caminos seguros. Luego, jugar bajo techo, pues esto sí que es algo que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Que haya espacios bajo techo, ludotecas, lugares climatizados, espacios dedicados a la crianza. Esta propuesta me pareció súper interesante, ¿no? Incorporar 1 metro cuadrado por habitante para el juego en la planificación urbana. Esto me parece como lo más alucinante de esta propuesta. Dotar a los centros culturales, dotar los principales centros culturales y de ocio con espacios lúdicos, descentralizar las actividades de ocio y culturales, que suelen estar siempre en el centro, permitir un juego saludable, incluir a los niños y niñas en el diseño, otra cosa que lo ponen al final y que seguramente tendría que ser casi lo primero, ¿no? Bueno. Capítulo 7, propuestas desde la ciudadanía, la revuelta escolar. La revuelta escolar es otra propuesta que de hecho nace en Barcelona y bueno, se ha replicado como por toda la geografía, ¿no? Se promueve desde los AMPAs de los coles y es una propuesta que para el tráfico alrededor de los coles el primer viernes de cada mes. O sea, hoy es un día de revuelta escolar. Esta es la revuelta escolar del cole de mi hija, que es en La Latina, en el barrio de La Latina.
Bueno, y de pronto vuelve a ocurrir esto, ¿no? Esto que es lo que comento antes de la importancia de crear un imaginario diferente también sobre el asfalto, o sea, que pudiéramos pensar en algún momento que todo eso pudiera ser nuestro y pudiéramos jugar o pudiéramos utilizar la calle de otra manera. Salen estas imágenes tan increíbles, ¿no? De cómo se toma la ciudad. Esta sensación también de seguridad, ¿no? Que no tienes que estar detrás de la niña corriendo porque la va a pillar un coche en cualquier momento. Además, la infancia, al estar dentro de la actividad, se siente parte, lo reconoce como suyo, ¿no? Es su fiesta. Se hacen mogollón de actividades, se planta, se hacen pintacaras. Bien, y estas son como reivindicaciones también desde la revuelta. Convertir los accesos a los centros escolares en áreas estanciales, reducción del tráfico en entornos escolares, limitación de la velocidad, limitación de niveles de contaminación y ruido, calidad del aire interior, medidas paliativas contra la contaminación y las denominadas islas de calor, dotación e infraestructura necesaria, garantizar medios de transporte público, eliminación, control y vigilancia del estacionamiento, escuchar y atender a las necesidades de los niños y las niñas, que de nuevo esta yo la pondría la primera. Bien, capítulo 8, las aceras, lo importante del paseo. Esta es Jane Jacobs. La teórica urbanista y activista Jane Jacobs hablaba de la importancia de las aceras en la ciudad como los lugares idóneos para los encuentros sociales. Jacobs decía que las aceras bien dimensionadas cumplían varias misiones. La del contacto es la principal, es ese contacto que ella llama calderilla, de la que se nutre la confianza. La de la seguridad, que deriva de esa calderilla de confianza. La educativa, con el hábitat diverso y contradictorio que crean las personas y con las que se impregnan hasta las cavidades más recónditas de la curiosidad infantil. Y, por supuesto, la accesibilidad, la posibilidad de desplazarnos. Dice Francesco Tonucci que en realidad los niños es la manera más segura de tener la ciudad, porque la calle vigila, la calle está atenta de que no les pase nada y funciona mucho mejor que la policía, tener niños en la calle. He traído esta imagen porque estas son como imaginarios que están desapareciendo un poco de nuestra mente, aunque yo creo que todas hemos visto en alguna ocasión, ¿no? Esta manera de apropiarse de la calle, ¿no? Vamos, de apropiarse. No sé por qué digo apropiarse cuando es nuestra, ¿no? Pero esta cosa de sentarse, de estar a la fresca, que se llama, ¿no? De estar aquí contándose las vecinas sus cosas. Esta calderilla, esta manera de generar confianza. Estas señoras son importantísimas también porque están mirando qué es lo que pasa, cuidan de tus hijas. Este es una pieza artística de Maider López, que es una artista euskera, que simplemente era colocar sillas sobre el espacio y cómo la gente las va colocando. Tiene como una serie fotográfica. A mí esto me parece fundamental. Me parece fundamental porque cuando diseñamos los espacios colocamos los bancos un poco, pues eso, cada 3,5 metros o cada 5 metros o cada 15. Y directamente dices, bueno, yo es que vengo con 5 amigas. Bueno, pues hay una que se tiene que ir porque ya no cabe en el banco. O sea, estas cosas como que no están pensadas para el usuario, sino que están pensadas para una estética que no es importante, ¿no? Cuando lo importante es poder reunirnos. Desde las reuniones donde ocurren las cosas. Cuando podemos reunirnos libremente, podemos volver a compartir conocimiento, podemos pensar. Me parece muy importante otra cosa que comentaba también Izaskun Chinchilla en su libro La ciudad de los cuidados, y que es algo de lo que yo también he hablado mucho, que es el patrimonio, cómo entendemos los ciudadanos y cómo entiende la infancia el patrimonio, que es muy diferente
a cómo lo entendemos desde el lado experto o político o histórico, ¿no? El patrimonio para los ciudadanos o para los niños tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la experiencia. Al final, cuando yo voy con Matilda por la calle, ella me cuenta, ella reconoce la plaza por el lugar en el que una vez compramos unas flores, o reconoce otra plaza por una rampa en la que ruedan muy bien los coches, o reconoce otra plaza también a la que vamos porque es el lugar en el que salta con Artemisia a ver quién salta más alto. Entonces, desde ahí empiezas a pensar, igual nosotros lo que tenemos es que diseñar espacios para que se puedan experimentar cosas lo mejor posible e incluso para acoger experiencias desde la vulnerabilidad. Escribía en otro libro Sergio C. Fanjul, Madrid no es una ciudad para llorar. Y es verdad, o sea, realmente ninguna ciudad, Madrid ni ninguna, o sea, hay veces que también quieres que la ciudad te acoja en los momentos vulnerables. Entonces, desde la experiencia social, cómo nos relacionamos, y desde la experiencia del diseño, cómo diseñamos para generar detalles que puedan hacer patrimonio desde la experiencia, me parece como algo fundamental. A ver. Y sin embargo, pues esto es un poco lo que pasa, ¿no? Este es el Colegio Menéndez Pelayo. Llevan reivindicando como 3 años una salida más segura y por fin han peatonalizado esta parte, que no es mucho, pero según se secó el cemento, pues colocaron una terraza. Esto ocurre todo el rato, ¿no? Cómo se privatiza o se comercializa el suelo que tenemos, en el que tenemos derecho a estar. O sea, lo reivindica un colegio, tardan 3 años en que se apruebe y al final se aprovecha la cafetería de enfrente y ni siquiera pueden jugar en esa zona. Bien, las plazas. He traído un par de plazas que me parece que funcionan muy bien y voy a analizar un poco qué puntos en común tienen. Uno de los puntos que considero que tienen en común es su vinculación con colegios. Esta es la plaza del colegio de mi hija Matilda. Si muevo aquí el cursor, ¿se ve ahí? Sí. Bueno, el colegio de mi hija estaría aquí. Este es uno de los patios. Y la plaza que vamos a analizar es como esta, que tiene este camino peatonal que llega hasta esta otra plaza, que es la Plaza de la Paja. Esta es la Plaza de los Carros. Y esta es la carrera de San Francisco, que por aquí pasan un montón de coches, porque aquí está el mercado de la cebada. Bueno, es como una... O sea, pasan bastantes coches, sí. Bueno, si hacemos un poco de zoom, es esta. Aquí no se ve, pero ahora lo vamos a ver. Es una plaza que tiene muchísimas texturas, muchísimos tipos de ambiente. Bien, bueno, tiene todos los elementos que hemos hablado antes. Tiene mogollón de árboles con hoja densa, con lo cual tiene muy buenas sombras. Tiene esta fuente en la que dejan jugar a los niños y tiene esta otra fuente para beber. El suelo tiene muchísimas texturas. Luego se generan charcos, con lo cual pues también muy bien. A las madres nos estresamos porque se ensucian, pero para ellos es fantástico. Tiene muchísima topografía, si veis, o sea, tiene toda esta escalinata, aquí tiene otra zona de bancos, aquí tiene otra fuente, por aquí se tiran como si fuera un tobogán. Hay muchísimo ambiente, ¿no? Y luego hay una zona toda alrededor en la que te puedes sentar como adulta. Toda esta parte de aquí te puedes sentar, toda esta parte de aquí, con lo cual estamos todos a gusto, las adultas estamos sentadas, podemos charlar entre nosotras, las niñas están jugando y si os fijáis no hay ni una sola terraza. O
O sea, no hay nada no hay ningún bar. En el momento que hubiera aquí una terraza ya se jorobaría todo. Las terrazas están en las rampas. Mira, aquí se ve, pero en el espacio como de juego no hay. Hay otra zona en la que juegan al fútbol, pero no pueden jugar al fútbol en todo el territorio por la fragmentación. Y este es el otro cole, este es el otro... El cole está ahí detrás, se llama San Cristóbal, y esta es la plaza de la que quería hablar. Esta plaza creo que es de lo mejor que he encontrado, de lo que mejor funciona, ¿no? Tiene un montón de cosas buenas, tiene estos soportales también para la lluvia. Tiene otra vez topografía distinta por donde poder subir, un montón de texturas, también árboles, muchos bancos. Igual aquí los bancos son peores que en el otro lado porque... De nuevo, son como bancos con una escala concreta y no un gran lugar donde sentarse. Pero hay una cosa que este cole lo tiene y no lo he visto en ningún otro sitio, y es que este es el patio del cole. Es un patio de manzana en el que digamos que se lo han prestado al cole. Con lo cual, hay gente que vive ahí. Hay una iglesia, hay unas tienditas, es como un pequeño pueblo. Entonces, digamos que las clases terminan en el patio, o sea, los niños terminan jugando, que es como la mejor manera también de terminar el día, y los padres llegan a ese espacio común, se convierte en una antesala compartida, porque en el otro lugar que hemos visto, en realidad, también funciona como de patio, pero claro, no funciona de patio porque hay una carretera en medio, con lo cual es un patio al que nosotros les sacamos del colegio y les llevamos ahí. Pero aquí no, aquí los padres de pronto nos vemos invitados a formar parte de esa experiencia. Y te puedes quedar ahí el tiempo que quieras, puedes quedarte ahí a jugar el tiempo que quieras. El papel de las adultas en el juego libre. Bien, de esto quería hablar porque es algo importante y se habla poco, ¿no? Desde los 3 años ya se ejerce el poder en el espacio público. Esto es una cosa que ocurre, que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en los patios de los colegios los profesores no suelen estar tanto en los patios o hay menos profesores cuidando de los patios porque los profesores están centrados en la parte académica y, sin embargo, los patios es un lugar de aprendizaje, es el lugar en el que empiezan a generarse estas estructuras de poder que se van a ir repitiendo, ¿no? He traído esta imagen, que también es de esta artista Maider López, pues por este peligro, ¿no? Por este peligro que tiene de pronto que un espacio público se convierta solamente en una cosa. En este caso, pues en un gran campo de fútbol, ¿no? Eso es algo que ocurre todo el tiempo. Si a mí ahora mi hija me cuenta que en el patio del cole hay niños, los niños sobre todo, me habla así, la verdad, están muy con el género a esta edad, juegan con unas motos, que deben haber unas motos en el patio, y juegan a policías. O sea, no puede ser todo más estereotípico, y las niñas juegan a mamás. Entonces yo, si me hubieran pillado hace unos años, hubiera dicho, Dios mío, qué horror que mi hija esté jugando a las mamás. Pero ahora lo pienso desde otra perspectiva y pienso que me da igual que mi hija juegue a las mamás. Lo que quiero es que tenga el mismo derecho y el mismo espacio para jugar a las mamás que el que juega a policías y viceversa. Y ahí es donde las adultas tenemos un papel importante, en cuidar que el espacio se use de manera democrática. Bueno, esto es un poco, no me voy a meter mucho en el colegio porque yo no soy pedagoga, pero este es un poco el problema que ocurre en los colegios, de centrarnos muchísimo en la actividad académica, de que pasen tanto tiempo sentados y que nos olvidemos de que el juego y que jugar también es parte del aprendizaje, ¿no? Porque peligrosamente vuelven a tener una noción de ciudad, de colocar una ventana detrás de otra, de no salirse de la raya,
y convertirles a ellos también en unas piezas para sostener este mundo que ya conocemos. Esta es una viñeta que hizo Francesco Tonucci en los años 60 y que creo que todavía sigue bastante vigente, que es como la máquina del colegio en el que entran un montón de niños diversos, ¿no? Diferentes, y llegan todos los materiales didácticos y luego salen todos exactamente iguales, excepto pues algunos que no lo logran, ¿no? Y son residuos. Es muy triste, pero creo que un poco ocurre a veces todavía. Capítulo 11. Señor alcalde, no queremos toboganes y columpios, queremos la ciudad. Un poco en relación a lo que le decíamos antes a los arquitectos. Esto me encanta porque Francesco Tonucci no se conforma con que nos den unas áreas de juego. Tonucci dice, queremos la ciudad. Y creo que esa es la clave y creo que eso es lo que tenemos como que, por lo menos, tener la ambición de que sea eso. El problema de pensar en espacios de juego delimitados, volveríamos otra vez a la ciudad segregada de la que hablábamos antes y entonces ya estamos haciendo un modelo de ciudad concreto en el que dices, aquí sí se puede jugar y ahí no se puede jugar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que valer más la ciudad como estructura para el mundo productivo y no puede valer para el mundo reproductivo? Porque no puede valer también para la vida, porque tiene que valer más el mundo de los que trabajan que el mundo de los que no trabajan, ¿no? De hecho, en Pontevedra sabéis que se ha hecho este asesoramiento por Francesco Tonucci y sobre todo lo que se ha hecho es peatonalizar. Francesco Tonucci habla muchísimo del camino escolar y de jugar en la calle. El camino escolar es una cosa importantísima. Él habla de que hay muchísimos estudios que dicen que un niño que va en coche al colegio frente a un niño que va andando, el niño que va andando desarrolla muchísimo más el cerebro. El niño que va en coche tiene como más peligro de absentismo. El niño que va en coche, claro, llega hasta medio adormilado, ¿no? Y el niño que va andando, según cuenta, el niño ya va trabajando, ya va aprendiendo, porque, como decimos, jugar, andar, vivir experiencias, ya estás aprendiendo. Bueno, nos metemos en el meollo de la participación. La participación es algo así que se dice así con mucha facilidad, pero me parece algo muy complicado. Me parece muy complicado porque muchas veces no sabemos cómo hacerla, ¿no? Yo llevo 11 años trabajando en participación ciudadana y la verdad es que pocas veces, salvo cuando me han obligado, he intentado que los ciudadanos hagan lo que... Ni les he traído a lugares institucionales, ni he intentado que llegara a una respuesta preconcebida, que lo hacemos sin darnos cuenta y muchas veces muy bien intencionados. Pero básicamente lo que hay es que escuchar y que atender. Estar en los lugares que ellos están y ver qué es lo que quieren. Cuando yo empecé con la Galería de Madalena, o sea, yo empecé a recoger lugares que nadie reparaba en ellos y los convertía en galerías de arte. Y de ver que aquello funcionaba es cuando dices, joder, es que realmente aquí hay una necesidad. O sea, se habla mucho como de la brecha entre el arte y la ciudadanía cuando entran en los museos y, sin embargo, yo aquí estoy llegando a muchísima gente de todo tipo, con lo cual no estamos entendiendo bien cómo funciona. No estamos entendiendo bien cómo debería ser un museo, no estamos entendiendo bien cómo debería ser la calle, pero aparte de aprender eso, también aprendí la relación con las personas, ¿no? Lo que hacíamos eran regalos urbanos, de manera que todas las personas se podían llevar las cosas, lo que exponíamos a su casa. Y de pronto volvemos a hablar de cómo esa experiencia cala, y de pronto lo hacen suyo, ¿no? De pronto dicen, jo, yo en este lugar me llevé un cuadro, o me llevé una ilustración, o me llevé lo que fuera que en aquel momento hacíamos. Y hacíamos
exposiciones también lo llamamos multicomisariadas, en las que podía participar todo el mundo que quisiera. De esa manera todo el mundo podía ser artista. Para mí el público es el arte. Son estas maneras como de romper como qué es cada cosa las que nos hacen poder pensar en diferentes imaginarios y no lo que es cada cosa, ¿no? De pronto el museo deja de ser un museo y de pronto es una valla de obra. Y eso, pues a lo mejor a otra persona lo que le da para pensar otra cosa diferente. La ciudad es de todos y realmente podríamos utilizarla para un montón de cosas que no la estamos usando, no solamente para llegar de un sitio a otro o para sentarnos a consumir en una terraza. Esta es otra intervención que hicimos en el barrio de Tetuán con las vecinas. Trabajamos con un colegio y con las vecinas, la llamamos Emergiendo. Yo trabajo mucho con las caras de la gente, o sea, me parece algo importante que la gente sienta que es suyo, porque si tú sientes que el espacio es tuyo, lo vas a cuidar. Volvemos a esta idea de patrimonio. Es que yo estuve aquí, es que yo ayudé a que esto fuera de esta manera, es que ahí salgo yo. Se lo puedes contar a tus amigas en el cole. Esta fue una intervención que hicimos en Sao Paulo, en Morumbi, en un barrio así muy popular. Y bueno, estábamos haciendo como unos círculos y había uno que nos había fallado el artista que iba a intervenirlo, y de pronto estaba este niño, Ben, que de pronto dijo que él sabía dibujar pájaros. Entonces, así sobre la marcha, porque había que terminarlo ese día, que era hasta que teníamos permiso, yo le propuse a Ben que por qué no hacía él el taller de dibujar pájaros. Es que no os podéis imaginar como lo importante que se sintió el niño de pronto, porque eso ya quedó ahí. Y un montón de niños vinieron también a pintar pues, sus pájaros. Hicimos otra pequeña intervención que era esto de hacer como un paseo de las estrellas y cada uno ponía su mano y ponía su nombre, porque de alguna manera el parque es para ellos, no es para mí. Entonces, lo primero es decir, esto es vuestro, y luego ya vamos viendo qué necesitáis, ¿no? Bien, yo creo que lo que tenemos es que romper esta mirada que tenemos jerárquica, que no nos damos cuenta, pero la tenemos, ¿no? Como expertos políticos, ciudadanos y los últimos los niños. Y en los momentos incluso más bien pensantes, cuando ya queremos decir, bueno, no, lo vamos a hacer bien, decimos, no, los niños también son expertos o los ciudadanos también son expertos, con lo cual en realidad seguimos haciendo esa línea jerárquica porque decimos, no, ellos también saben mirar desde arriba, ellos también pueden tener esa visión. Esto lo he visto muchas veces en procesos participativos con niños que terminan, o sea, es como si vieses la mano del adulto metiéndose y el niño va diciendo lo que diría un adulto en lugar de lo que diría un niño, porque le has sacado de su hábitat y no estamos haciendo el esfuerzo. O sea, y tenemos esta mirada que digo como desde arriba explicar qué es lo que... Y las personas parece que eso, que querrían estar en ese lugar. En lugar de decir, no, o sea, vamos a mirar lo pequeño, vamos a mirar el detalle, vamos a intentar mirar con los niños. En este libro de Joseph Beuys explica un poco que en un momento concreto dice que las adultas vivimos enfrente al mundo y los niños viven enreverados con el mundo. Dice, por ejemplo, se ponen a mirar este cuadro con árboles. Aquí hay un perro corriendo y hay un corro de niños. Entonces el profesor dice, de todas las cosas que veis aquí, coged las que no sean de los niños. Y naturalmente los niños no cuentan entre estas al perro. Y entonces el profesor dice, mal. Porque para el niño, el perro es aún parte inseparable de su existencia. Esto me parece brutal, porque de pronto, si entendemos esta imagen no segregada que decíamos al principio, en el que los usos están separados, de pronto el niño no hace nada de eso, el niño lo mezcla todo. El niño es capaz de pensar en una ciudad no separada de la naturaleza.
el niño es capaz de pensar una ciudad en la que se pueda jugar en todos lados. No tiene que pensar en todos esos bordes, en todos esos no salirse de la raya que aprendemos posteriormente. Los niños tienen otra manera mucho más integradora de pensar, que es algo que a mí me deja alucinada. Bueno, sin embargo, en la ciudad lo que vivimos es una dificultad constante. Yo no he tenido más dificultades que maternando, ¿no? O sea, que siendo madre en la ciudad. Esto es al lado de mi casa en Antón Martín y luego en otra estación que es en Bilbao. En ninguna de las dos hay ascensor. Desde luego la movilidad es una, pero también vas con el carro y hay adoquines que están rotos y entonces el carro no funciona, de pronto hay otra terraza y un andamio y yo me tengo que salir a la carretera con la niña porque el carro no cabe, mientras la gente se está tomando unas cañas, que de verdad que estoy súper a favor de las cañas, pero hombre, que no me tenga que salir yo con la niña a la carretera. La gente te echa el humo encima, no se dan cuenta, o sea, tenemos tan poca conciencia que estamos acostumbrados a estar expulsando constantemente esta realidad. Hace poco iba con esta amiga Sara, de la que he hablado antes, las dos con dos carros. Estábamos contentas porque íbamos en una acera que cabían los dos carros y podíamos ir hablando. Entonces, había un chico que salía de un gimnasio con muchos músculos y de pronto vio que no podía cruzar porque íbamos nosotras y se tuvo que separar un momento hacia el Alcorque y cuando pasamos nos dijo «¡Mamma mía!», o sea, totalmente indignado. Y yo decía, o sea, señor con músculos, si no era para tanto, si íbamos a pasar muy rápidamente, ¿por qué? Pero para él no cabía la idea de no poder pasar en ese momento. Esto ocurre, seguro que todas tenéis anécdotas. Estos son carteles reales que he ido recopilando, ¿no? Os lo voy a leer porque impacta más leído, ¿no? Dentro del recinto está prohibido circular sobre bicicletas, patinetes, patines o cualquier otro medio de transporte, debiendo circular a pie junto al medio de transporte. No dar de comer a las palomas, pájaros y gorriones. Atención, no está permitido realizar actividades de recreo en los patios de las escaleras, tales como jugar al balón o al escondite entre los vehículos estacionados. Acera peatonal, prohibida su ocupación por objetos y toda clase de juegos que perturben el paso con seguridad, no solo a los ancianos y niños, sino también a los demás propietarios de este recinto privado. Prohibido jugar a la pelota. Se prohíben los juegos o cualquier actividad susceptible de generar molestias en este patio. Esta es mi cara, ¿no? Es una impotencia, ¿no? Bien, vamos a terminar aquí ya. Esta es María Montessori. Ella decía siempre, sigue al niño como método educativo. Sigue al niño, un poco como en el juego libre, respeta el juego. Yo digo también escuchar, ¿no? Escuchar en realidad es saber mirar, escuchar y saber seguir al niño. A ver si en algún momento conseguimos hacer otro nuevo modulor basado en otros cuerpos, ¿no? En otros cuerpos que no sean solamente el del señor que va a trabajar, sino cuerpos que juegan o cuerpos que se mueven con lentitud, cuerpos que no son productivos. Para terminar he preparado un videíto para recordarnos todo esto. ¿No se oye? A ver, lo pongo otra vez que no se oye. No se oye nada. Ah, está muy bajito, ¿no? ¿Lo puedes poner un poquito más alto? Aquí está a tope.
No se oye nada. A ver si alguien lo puede poner el volumen porque tiene una música muy bonita y hay que poder escucharlo con toda la... A ver, lo sigo poniendo a ver. No, es que no se oye nada. Ah, mira, ahora sí. Vale, aquí va. Esta es mi hija Matilda, que nos va a hacer un recorrido por todo lo que hemos hablado. Unas ventanas gigantes que hay al lado de la escuelita, que le gusta también a ella meterse y hacer que es una casita. Estas es las alcantarillas de las que os he hablado antes. Os he dejado un plano largo para que disfrutéis conmigo de lo que es estar con una niña en una alcantarilla. Tengo que decir que aquí justo al lado, pegado, hay un parque infantil. Mi hija prefería jugar, claro, con las palomas y con todas estas cosas que están sucediendo. Retos diferentes. Son sus colegas Lucas y Elena. Escaleras que nos vamos encontrando, nos tenemos que subir a todas. Jugar con la sombra.
Bueno, pues muchas gracias. Moltes gràcies, Raquel, per aquesta experiència en la que hem tingut l'ocasió no només de reflexionar sobre la relació de l'urbanisme, la infància, com maternitzar, no? Com maternar les ciutats i sobretot posar-se en la mirada del nen, en els ulls del nen, com veuen els nens l'entorn i algunes iniciatives interessants com aquestes de pacificar l'entorn dels col·legis, etc. Crec que ens hem sortit una miqueta del temps, però teníem previst donar l'oportunitat de si algú vol fer alguna pregunta o alguna qüestió, ja recuperarem després. Sí. Algú té alguna qüestió? Ara es veu la gent, és que... Seis tímidos. Mentre algú... S'ha animat algú ja? Hi ha algú que te pregunta? No, mentre algú s'anima, mira, jo volia plantejar-te una qüestió. Tu has citat a la Izaskun Chillida, que és una arquitecta que treballa molt el tema de la ciutat de les cures, la ciutat que piensa en los más vulnerables y que tiene cuidado de los más vulnerables, entre ellos los niños, ¿no? Y ella hace poco publicó un artículo en Barcelona Metrópolis sobre la dificultad de tener cuidado cuando tú estás pensando solo en unas propuestas de tipo asfalto, comercio, gobernadas por esto. La pandemia nos ha dado la oportunidad de ver cómo era una ciudad parada, una ciudad sin coches. ¿Qué experiencia has sacado tú de este momento de confinamiento, que es un momento muy especial, pero que ha hecho que, de alguna manera, los roles más instaurados en la ciudad y el del urbanismo en particular han quedado rotos por algunos días? Claro, pues, a ver, al final nada. Esa es un poco la conclusión doliente, ¿no? Porque podía haber sido todo. Y hubo un momento ahí que lo pensamos, ¿no? Que dijimos, ostras, pues igual. Pero luego todo ha vuelto a ser igual, ¿no? O sea, al final seguimos trabajando de la misma manera la ciudad, seguimos... O sea, yo no he tenido una... O sea, tuve ese momento esperanzador, pero ahora mismo no creo que... No sé, igual hace falta pensar en todo lo que hemos vivido más, o había muchas ganas de volver a estar donde estábamos, no sé bien, pero sí que, o sea, no noto realmente un cambio en la ciudad. De hecho, bueno, ya sabéis que a los niños se les ha culpabilizado mucho, o sea, les acaban de quitar ahora por fin las mascarillas, han sido los primeros en ponerles la mascarilla para todo y los últimos en quitárselas. Cumplían 6 años y el regalo parece que era, toma, te regalo la mascarilla para que estés en el aula. Y yo creo que con la infancia ha sido cruel. O sea, que teníamos la oportunidad de haberlo hecho y de momento no soy... Perdón por no dar una visión ahí como más optimista. ¿Algú té alguna qüestió? Sí, aquí endavant. Endavant. En primer lugar, gracias por ofrecernos este espacio de reflexión también y de podernos compartir. Molt acoplat, de podernos ofrecer también la oportunidad, ¿no? de mirar la ciudad desde los ojos de los niños, ¿no? Y de poder abrir esta mirada también a nuevas propuestas. A mí me sugería
todo el rato, ¿no? La presentación de vivir desde la experiencia, ¿no? Y como adultos muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Estamos tan enchufados con los tiempos, ¿no? Con los deadlines, con las cosas que tenemos que hacer, que se nos olvida disfrutar del momento, ¿no? Y por la experiencia también aquí en el territorio, en la comarca, tenemos pueblos grandes, ciudades, pueblos más chiquitos, ¿no? Y me venía todo el rato en la mente, ¿no? El cómo, ¿no? Hacer de estos espacios, ¿no? Espacios más habitables y más compartidos, ¿no? Generadores de experiencias de aprendizaje para los niños. Y te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo te imaginas o qué propuesta nos harías para un pueblo más amigable con los niños, por ejemplo? Claro, cuando estuvimos hablando por Zoom, me acuerdo que comentabais que aquí el coche es un elemento muy importante. Y claro, yo os he contado la importancia, por ejemplo, del camino escolar, del camino a ir al colegio. ¿Cómo se podría hacer algo así? Desde luego, hay que inventar algo, porque en Londres, por ejemplo, que es una ciudad también muy segregada, contaba Izaskun Chinchilla, de la que hablaba antes, que han hecho como un experimento de ir en bici entre varios niños. Entonces eso está guay porque también los niños se protegen entre ellos, se enseñan entre ellos, ¿no? Como los más mayores ayudan a los más chiquitos. Ese es como un experimento concreto, pero desde luego habría, no sé, o sea, tendría que conocer al detalle cómo se funciona, pero si de alguna manera se puede no llevar al niño con el coche hasta la puerta del colegio y pensamos como por lo menos un entorno, a partir de decir, bueno, vas a andar 300 metros, vamos a andar un poquito, ¿no? O sea, Tonucci lo que promueve es que puedan ir andando sin los padres. O sea, sí, claro, a mí ¿sabes? Me parece como, claro, mi niña tiene 3 años y medio, pero él dice que ya a partir de los 4, en un entorno, claro, pues eso, Pontevedra, que han peatonalizado tanto, que han cuidado tanto esto de caminos seguros, plazas que se supone que está todo, o sea, que la gente ya conoce a los niños que van y vienen, pues podría ocurrir. Yo lo que me propongo es como pues dejarle, o sea, acompañarla hasta cierto punto, nosotras sí que vamos andando, y a lo mejor ir dejándola poco a poco a que ella ande un poquito más, no sé, que tenga esta especie como de experiencia, o incluso quedar con otras madres para que puedan ir entre ellos hablando, aprendiendo los unos de los otros, ¿no? Como las figuras adultas quedarnos un poco en el plano de atrás. Creo que eso, para empezar, sería muy importante porque, claro, si ya tenéis configurada una manera en la que se llega en coche a todo, lo que hay que pensar es que no se llegue a todo. O sea, que igual hay que empezar desde ahí. Pero ya os digo, me parece un poco osado que yo no tengo tanto conocimiento de la comarca como para decir exactamente al detalle. Pero un poco por la conversación y el poco trayecto que me he hecho desde Figueres hasta aquí, pues bueno, observo que sí que ahí hay una dificultad, ¿no? O sea, es que, bueno, evidentemente, pues más transporte público, tal, pero luego también, no solamente el transporte público, que también, sino la mejora del entorno para poder habitarlo. Este ejemplo que ponía yo como de las plazas relacionadas con el colegio, me parece una tontería, pero es que funcionan súper bien. Y que no te pongan una terraza, o sea, que no tengas que consumir para vivir. O sea, pero ¿a dónde hemos llegado? O sea, es que realmente a veces lo piensas y es como la imagen esta del invento para coger un donut. O sea, no, si es que yo quiero estar aquí sentada simplemente y que mi hija juegue en esta plaza, ¿no? No tengo por qué estar pagando en cada lado, ¿no? Para estar sentada. O sea, es que ya ni se nos pasa por la cabeza, o sea, que muchas veces pareces un lumpen, ¿no? O sea, cuando te sientas en un banco. O sea, ya hemos llegado hasta esa situación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar desde ahí, ¿no? Igual si ponemos el epicentro en los colegios, pues ir poco a poco configurando alrededor de los colegios. Los niños tienen una identidad fortísima con los colegios.
Para ellos cada colegio es el mejor. Y ellos hablan con un orgullo siempre de su colegio, de su patio y de tal, que vamos, les parece la monda. Pues generar esa identidad con el colegio, si la podemos empezar a llevar como hacia la cercanía del entorno, és algo muy bueno. Bé, hauríem d'anar acabant perquè tenim una pausa i després tenim una resta de la jornada important que ens han d'explicar coses molt interessants. Moltíssimes gràcies, Raquel. Ella ha parlat molt del joc. Ah, perdó. Ai, hola. Perdona, no havia vist. És que hi ha aquí uns focus que no es deixen veure. No, sí, será muy rápido. Gracias por la intervención, pero que está perfecto, es genial y me parece fantástico, pero nos hemos centrado mucho en la educación infantil de primera infancia, ¿no? Entonces, sí. En cuanto a la adolescencia, la franja de la corte que más ha afectado ha sido esta de la pandemia, cómo están haciendo la invasión pública de la zona pública, ¿no? Que ya sean con botellones o con actividades que no nos parecen tan políticamente correctos, ¿no? Y quería saber, ¿no?, cuál era tu opinión, el hecho de que los adolescentes cuando ocupan ese espacio público no sean de una manera constructiva tan creativa como puede ser, o como los adultos tampoco no les damos opciones, ¿no? Y que ocupan esos espacios con botellones y que los botellones nos parece horroroso, cuando en los parques sí que tenemos ese bar que se está consumiendo en los padres. Quiero decir, esta doble moralidad, ¿no? Y bueno, quería saber cuál podía ser tu opinión. Bueno, yo, igual aquí soy un poco punky, pero yo no estoy en contra de los botellones, la verdad. O sea, que es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es un poco el momento del papel de las adultas en el juego libre, ese momento en el que dices, bueno, a ver, ¿todo vale? No, no todo vale. Todo vale con respeto. O sea, a mí no estoy en contra de los botellones, podría estar en contra de ensuciar, no ser responsable con las vecinas, pero no estoy o sea, me parece que volvemos a lo mismo. ¿Por qué la calle se usa la calle, el espacio público, tiene que tener el formato que tenemos programado, que es el que sirve? Y luego, es verdad, los adolescentes, lo pensé cuando venía, no los he incluido y realmente es la población más difícil de pensar cómo involucrarles. Pero luego en realidad, al final es lo mismo que con la niña. Es escuchar, es observar. Es exactamente lo mismo. Yo pues me enfrentaré a esto dentro de unos años, pero yo también veo en qué lugares y cómo juegan y cómo se reúnen y qué cosas les gusta hacer. No solamente es botellón, o sea, yo también les he visto, seguro que vosotros también tenéis experiencias de ir con música, bailar, por ejemplo, las canchas de baloncesto, que yo también he visto cómo cómo las usan, funcionan también súper bien. Hay un mogollón de cuestiones, tanto del aspecto de quemar, o sea, de trabajar el cuerpo, de hacer ejercicio, como de sentarse a charlar y ya os digo, mucho también de baile. Yo en el Casino La Reina, cerca en Lavapiés, se montan ahí unas que ponen música, están bailando, tal. No, quiero decir, si eso es lo que les gusta y eso es lo que ocurre, pues lo que hay que hacer es potenciar esa experiencia, hacer que esa experiencia sea más fértil, no decirles, no, observa, les gusta beber y les gusta bailar, pues hagámoslo, que se haga sin generar molestias a otras ciudadanas, pero porque hay unas ciudadanas que valen más que otras. Es que eso es lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Pongamos una mínima unidad de respeto, ¿no? de equilibrio, pero ya está, hasta lo demás. Es que siempre a los adolescentes, la verdad, son los peor tratados de todos y a mí me da muchísima pena que ocurra eso, siempre se les culpa de todo. Y no, o sea, eso no es así. O sea, es mucho peor los coches o es mucho peor otro tipo de cosas a las que estamos acostumbradísimas y no decimos nada, porque esa es la norma. Y no nos planteamos la norma y acusamos a otro por hacer algo que no entra dentro de la norma. Perdón.
Segur que aquí tots recordeu o imagineu com els adolescents s'han reapropiat de les platges, per exemple, per jugar a voleibol, per fer rotllanes, per fer fins i tot focs d'aquests per Sant Joan, etc. I per tant, les platges, el valor comercial de les platges, ells l'impugnen també, perquè les platges també poden servir per jugar i fer exercici. Bé, ho sento ja perquè el temps sí que ja ara s'ha exhaurit. Moltes gràcies, Raquel, moltíssimes gràcies. Si us sembla, reemprendrem l'activitat dintre de 20 minuts. D'acord?